¿Cómo van? Bueno, nada, entonces pues comencemos. Entonces hoy vamos a ver una pequeña charla sobre astrología, la Biblia y la religión. Eh, Espero hacerla por ahí en 30 minuticos y si quieren dejamos unos 10, 15 minuticos para preguntas. ¿Les parece? Bueno. Ahí están viendo ya la presentación. Sí, Sebas. ¿Corre? ¿Les corre? Perfecto. Listo. Bueno. Entonces, la astrología y religión, ¿qué tienen en común? ¿Qué dice la Biblia sobre la astrología? ¿Son creencias totalmente contrarias o no? Entonces, es un poco lo que vamos como a ver y a desmitificar. Se sabe, digamos, que al menos en el cristianismo, pues la astrología pues, se ha satanizado y se ha condenado. Y sin embargo, todos los libros sagrados antiguos, el Corán, el Zohar, todos los libros judíos y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son un compendio, digamos que tienen múltiples capas de interpretación, pero entre otras son un compendio astronómico, astrológico y fisiológico, entendiendo la astrología como, eh, como la ciencia que estudia las estrellas y por lo tanto también tiene que ver con la astronomía, pero también tiene que ver todo con la religión. Entonces, antes que nada, la charla no se trata de, de irse en contra ni de lo uno ni de lo otro, sino simplemente mostrar con investigaciones y con evidencias y simplemente con los ciclos de la naturaleza, porque en últimas la astrología tiene que ver con el estudio de los ciclos de la naturaleza y los ciclos astronómicos, eh, pues que inevitablemente tienen todo en común, tienen todo en común, eh, independientemente de las creencias. Bueno. Les pido 2 minuticos que mi chino está jugando PlayStation, está muy emocionado, le voy a decir que le baje el volumen. Bueno, listo. Entonces, un poquito ahí como de prehistoria. Entonces digamos que existían un tipo de creencias que se llamaban o que las nombraron las religiones paganas, que eran como esas creencias, esos dioses antiguos, esas religiones panteístas o politeístas, y que cuando empezó, digamos que el judaísmo y luego el cristianismo, pues eran unas religiones que tildaron como de satánicas, de alguna manera, ¿no? Porque en religiones eran precisamente religiones con múltiples dioses, eh, y pues cuando se pasó a las religiones monoteístas, pues ya esas deidades como que no tenían mucha cabida. Las religiones paganas tenían unas celebraciones que ya como veremos de alguna u otra manera son las mismas celebraciones que tenemos en la religión católica o cristiana. Entonces, ellos hacían unos festines cada cierto tiempo y esas fiestas usualmente concordaban con los 4 ciclos más importantes de, de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que son los puntos equinocciales y solsticiales. Los equinoccios o el equinoccio de primavera es cuando renace el sol en el horizonte. Y el sol, pues, ¿quién es sino el máximo salvador? Que nos salva del invierno y nos trae la luz y nos trae la comida y nos trae la vida y la felicidad. Entonces, como ya veremos más adelantico, hay muchas fiestas y muchos fenómenos religiosos que se dan
en este punto, que es alrededor del 21 entre el 20 y el 21 de marzo. Luego, cuando la Tierra se desplaza y llega como a su punto máximo, o la luz le llega al hemisferio norte en el trópico de Capricornio, se da el solsticio de verano, que es cuando empieza pues la época más calurosa y más iluminada en el hemisferio norte. Y luego otros 90 días después, el sol vuelve a posarse en el Ecuador, ya pasando al hemisferio sur, donde también se celebran muchas fiestas, en particular en la religión judía o en las creencias judías. Y finalmente vamos al 21 de diciembre, entre el 21 y el 22 de diciembre, donde es el solsticio de invierno. Equinoccio significa equinox, igual día, igual noche. Y solsticio tiene, digamos que etimológicamente se refiere al sol estacionario, porque en estos dos puntos, en el solsticio de verano y el solsticio de invierno, el sol parece que no se moviera durante 3 días, o su movimiento es imperceptible si miráramos al horizonte cuando está naciendo, ¿sí? Entonces, estas 4 grandes celebraciones más otras que pasan cada 45 días, eran todas esas fiestas paganas o de la madre tierra, de las vírgenes, de las vestales, de las saturnales, que eran unas fiestas básicamente alineadas o no alineadas, pues eran como celebrando esos 4 puntos cardinales del año o esos ciclos, eh, y digamos que eran celebraciones de agradecimiento al sol, siendo el sol la máxima deidad de muchas religiones, porque pues les permitía la vida, les permitía el alimento, les permitía sembrar, les permitía tener hijos, les permitía criar. Listo. Hay una ciencia, para los que se interesan un poquito más en el tema, que se llama la astroteología, que tiene que ver con la relación entre la astrología y la teología. La astroteología básicamente significa el evangelio de los cielos. La palabra evangelio significa un mensaje o una buena nueva. Pero si se dan cuenta, aquí está la palabra helio, que viene etimológicamente de la palabra helios, de lo que está hecho el sol. Y Helios era era un dios greco-romano solar. Entonces, por lo tanto, la astroteología o ese evangelio de los cielos, que eran como esas historias estelares que pasaban astronómicamente, es como el sol, que finalmente es el protagonista de nuestro sistema solar, es el mensajero de una buena nueva. ¿Y cuál es esa buena nueva? Pues la época de la luz, que es la primavera y el verano. ¿Ok? Ya veremos más adelante cómo entra Jesús a jugar ahí. Y otros momentos también del Antiguo Testamento. Esperen que no está moviendo. Esta vaina se quedó trabada. Espérense un momento. A ver. Bueno, listo. Entonces, comenzando por el primer libro de la Biblia que se llama el Génesis. De hecho, la palabra Génesis también viene de una diosa antigua que se llamaba Isis. Génesis casi que significa el gen de Isis o la prole de la diosa Isis, que era una diosa pues de lo femenino, de la fertilidad, una diosa lunar, ¿sí? De donde nace todo, de donde se origina todo. Entonces en el Génesis 1:14 dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche,
y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Como decía anteriormente, a pesar de que en la Biblia se condena mucho a las prácticas esotéricas y a la astrología, pues es un poco curioso que, sin embargo, hayan muchas alusiones a temas astrológicos, como también lo veremos más adelante. Y repito, porque la astrología, antiguamente como no habían relojes, pues la astrología y los movimientos planetarios era como un reloj cósmico, donde de acuerdo a cómo los humanos veían dónde estaban las estrellas y los planetas, pues sabían qué hacer en determinados momentos del año. ¿Con qué fin? Pues con el fin de sobrevivir, de sobrepasar las épocas difíciles del otoño y del invierno y volver como a esa paraíso terrenal que era la primavera. Entonces, entrada en la Biblia, nos dice, Dios que creó el universo, las estrellas, el sol, la luna, deja esas lumbreras o esos cuerpos celestes como guías para los humanos, para que sepan qué hacer en determinados momentos de los años, en determinado momento del año. Bueno, no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar que los Reyes Magos pues estaban siguiendo una estrella, ¿no? Entonces uno como que no, o al menos cuando chiquito uno no se da mucho cuenta de eso. Pero entonces en Mateo 2 dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Eso eso lo han investigado muchos historiadores a lo largo de la historia de la humanidad, que tiene que ver con una conjunción o con un signo estelar que tiene que ver con la conjunción de un planeta que se llama Saturno y Júpiter. Y los Reyes Magos, o los magis, como se llamaban antes, que eran, no me acuerdo de dónde eran, si persas o bueno, magis significa astrólogo, pues básicamente esos astrólogos sabían que venía un Mesías, ¿sí? Como lo promulgan muchas creencias antiguas, y ellos siguieron esa señal de las estrellas hasta llegar pues, a conocer a Jesús en el pesebre. Otra alusión, digamos, a astrólogos sin decirlo directamente. Toca también tener muy en cuenta claro, que las transcripciones y las traducciones de la Biblia han tergiversado o han cambiado muchas palabras y por lo tanto muchos significados originales. Bueno, eso es también muy importante. Entonces, esta es la fecha o un versículo que habla de la anunciación de la Virgen del arcángel Gabriel, que le dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Esa fiesta creo que se celebra el 25 de marzo, aproximadamente. Es decir, que si ustedes cuentan, y el 25 de marzo es el signo de Aries, es la primavera, ¿sí? Donde renace el sol. La simbología del signo de Aries es como el comienzo de los inicios de las cosas. Aries o el equinoccio de primavera da inicio al zodiaco y a la energía de Aries, que es el nacimiento de las cosas. Y el renacimiento o el nacimiento del sol en el horizonte, cuando pasan nuevamente al hemisferio norte. Pues, oh sorpresa, que 9 meses después, si ustedes cuentan, el 25 aproximadamente, el 21, que es cuando empieza el equinoccio de primavera, al 25 o al 21, entre el 21 y el 25 de diciembre, pues nace Jesús, que nace bajo el signo de Capricornio, ¿sí? Ya después miraremos un poquito más qué significa lo del signo de Capricornio. Entonces, de entrada, pues no es... ¿Y qué pasa en el signo de Capricornio? Cuando empieza el signo de Capricornio, repito, es el solsticio de invierno, es decir, es el día más corto del año. Y como el sol ya no puede mover, digamos que no renace en el horizonte, al tercer día resucita. O vuelve a aparecer en el horizonte, que es lo que celebramos, una fiesta astronómica o pagana, que es el nacimiento del niño Jesús. La natividad de Jesús, entonces, es sincrónicamente en el solsticio de invierno que sucede entre el 21 y el 25 de diciembre. Hay otra curiosidad, entonces uno pues dice, bueno, ¿qué hablan del
del pesebre, que hay unos animales y que yo no sé qué y tales. ¿Y por qué esos animales? Bueno, entonces aquí en un texto nos dice, allá había algunos animales que daban calor, un buey, un caballo, un burro, una oveja, se encontraban en el establo y juntos al pesebre hay una gata con sus crías. Bueno, si vamos al zodiaco, para los que no lo conocen, ese es el signo de Capricornio, donde nace Jesús, repito, el 21 de diciembre, o el solsticio de, de invierno. Y el signo contrario es el signo de Cáncer, que tiene que ver con el verano. En la constelación de Cáncer hay un cúmulo de estrellas o una mini constelación que se llama el pesebre, ¿sí? Pero además cerca del signo de Cáncer que hay, está el signo de Leo, referente a lo que nos contaban aquí, que habían una gata con sus crías. Leo, pues, son los felinos. Al ladito de Leo está un signo que se llama Tauro también. Perdón, al ladito, cerquita a Cáncer, un signo que se llama Tauro. Es decir, los bueyes y las vacas que estaban también en el pesebre. Y en el signo de Géminis hay dos estrellas que se llaman Acelus Astralis y Acelus Borealis. Acelus es asno o burro. Entonces aquí digamos que ese renacimiento de esa figura salvadora, ¿sí? Que desde la religión es el sol, perdón, desde la religión es Jesús, desde la astronomía es el sol, pues cuando nace, enfrente, pues, o nace en un pesebre lleno de animales. Pues no en vano, la mayoría de los signos del zodiaco es un círculo de animales. De hecho, zodiaco tiene varios significados, pero uno es el círculo de los animales. Eso es un texto de un libro antiguo de investigadores que dice, Asleira, bueno, lo traduzco ahí, entre el siglo V y VI, la palabra nuestro Señor, o pues, ahí sí digamos en inglés, Our Lord the Son, se usaba por los cristianos en sus oraciones. S-U-N, no S-O-N. Our Lord the Sun, es decir, como nuestro Señor el Sol. Después, esa palabra por migraciones o por las continuas, digamos que mis interpretaciones de la Biblia, la pasaron al Hijo de Dios o Our Lord the Son, con S-O-N. Pero es la misma palabra, es el mismo significado. Porque Jesús, como ya lo veremos, evidentemente es el Salvador, pero el sol también lo es. De hecho, en Juan 8:12-36, Jesús declara, yo soy la luz del mundo. Pues claro que es la luz del mundo, porque es aquel que limpia los pecados del hombre. Para los que no saben también, todos los padres de las religiones, empezando por Abraham, la palabra Abram, la palabra Ab en todas esas lenguas semíticas es papá. De hecho, la tenemos en nuestro idioma, abuelo y abuela, ¿sí? Significa como el patriarca, ¿sí? O el padre. Y Ram es el carnero. Abraham, que fue el que originó las religiones monoteístas, era el papá carnero, porque cuando empezó la religión judía, estábamos en lo que se denomina como la era de Aries. Ahorita les explico un poquito más al respecto. Y ese es un texto que dice por qué digamos que por qué condenan a la astrología, por qué la cogen contra ella, si todos los padres de la iglesia, Abraham, José, Moisés, Daniel, pues eran astrólogos. Entonces, como que para unos sí se podía, pero para otros no. Estos, digamos que hay muchas, si ustedes leen el Éxodo, cuando se habla de cómo construyeron ¿cómo se llamaba eso? Bueno, se me olvida, donde se encontraban con Dios, se hablaban con él. Eso tenía como 12 puertas.
y el vestido, digamos que ceremonial que se ponía el sacerdote tenía 12 piedras. Entonces, todo era una alusión a los 12 signos del zodiaco. Después de esto, pues vinieron las 12 tribus de Israel. Teniendo en cuenta también que José tenía 12 hermanos y que la historia de José es muy similar, que es en el Antiguo Testamento, es muy similar a la historia de Jesucristo con sus 12 apóstoles. Entonces el 12, pues digamos que aparece mucho en la Biblia, no es gratuito, porque no está hablando de esas señales de los cielos. Las eras astrológicas, que me imagino que lo han oído, pues porque eso ya es como cultura popular, que estamos en la era de Acuario, aunque realmente no estamos en la era de Acuario. Las eras astrológicas tienen que ver con los movimientos astronómicos que se demoran alrededor de 2000 años. Y cada 2000 años vamos como cambiando de era. Entonces, lo que les decía, digamos que en la era de Aries, era la era de Abraham, como dice en el Génesis, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Abraham se prepara para sacrificar a Isaac, pero Dios, al fin, ya cuando ya le iba a meter el cuchillo, lo intercambia por un carnero para que sea sacrificado en lugar del muchacho. ¿Eso qué significa? Eso significa, y que esto lo que aún celebran los judíos, que es el sacrificio del cordero, o el carnero, o el cordero de Dios, como ya lo veremos, es que termina una era astronómica. ¿Y eso qué significa? Eso tiene unas implicaciones. Repito, la Biblia es como un compendio astronómico y nos está contando de grandes, básicamente de por dónde estamos viajando por el universo. Y eso es un poquito muy complejo de entender, pero esas energías que nos llegan de las estrellas, de otros soles, del centro de la galaxia, eso genera unos temas concretos en la vida, ¿sí? Y nos va metiendo como humanidad y como mundo por unas experiencias que tenemos que vivir, ¿sí? De alguna u otra manera. Entonces, como ya verán, en cada una de las eras hay unos sacrificios. En la era de Aries, pues ¿a quién ibas a sacrificar? A Ram, o al cordero o al carnero de Dios, que es el animal asociado a Aries. Eso implica que ya se termina una era. Es una era asociada a las guerras, a, a, al machismo, a lo patriarcal, que tiene que ver entonces, repito, con el signo o con la constelación de Aries. Sin embargo, ¿quién también era el Cordero de Dios? En Juan 1:29 nos dicen, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces hay muchas pinturas, muchas antiguas donde muestran a Jesús, en este caso no sale, pero bueno, ahí está el solecito atrásito, pero a veces lo muestran con el sol atrás o con un halo de luz. Siempre a Jesús y a los ángeles los muestran como con un halo de luz simbólico de la luz del sol. Pues esa simbología astronómicamente significa que Jesús o el sol, repito, renace o vuelve a la vida y nos trae la primavera en el signo de Aries. Y pues eso ¿qué significa? Pues que nos salvamos de la dificultad del invierno, de la muerte, del infierno. El invierno y el infierno es la misma palabra. Bueno. Después les mostraré otras fechas, pero aquí hablamos de que la crucifixión de Jesús ocurrió el viernes 14 del mes de Nisan. El mes de Nisan es el mes de marzo, o es el mes asociado al signo de Aries. Nisan, no sé si ustedes han dado cuenta, pero Nisan es la misma palabra de una marca de carros que su símbolo es como una bolita y una línea. Eso nos está hablando del equinoccio, es decir, la bolita es el sol y la línea es el ecuador, donde estamos, digamos, como que astronómicamente estamos como en un momento de equilibrio de la naturaleza.
no estamos en exceso de luz verano, no estamos en exceso de luz invierno. Entonces ocurrió el viernes 14 de Nisan, a la misma hora que en el templo de Jerusalén se llevaba a cabo la degollación ritual de los corderos pascuales en el mes zodiacal de Aries, donde sucede el equinoccio de primavera, donde renace el sol en el horizonte que da comienzo al signo de Aries. Ahí ya también entramos un poquito entonces con el signo de Capricornio, con el chivo expiatorio. Entonces, en el Antiguo Testamento también se nos hablaba del tema del chivo expiatorio y pues que es una expresión que utilizamos hoy en día, que es echarle la culpa a alguien para que expíe las penas de otros o de otro o de todo el mundo. Entonces dice, de ahí surgió la costumbre de llamar chivo expiatorio a la persona sobre quien se echaba la culpa de faltas que habían cometido otras personas. A pesar de que en el Nuevo Testamento ya no se habla del chivo sino del cordero, refiriéndose a Jesús, pues digamos que la muerte de Jesús, él fue el chivo expiatorio de la humanidad, ¿sí? Él pues decidió morirse o que lo mataran para salvar los pecados de los hombres, ¿sí? Y eso tiene que ver con la constelación de Capricornio, repito, que desde lo que nos han contado en la religión es cuando nace Jesucristo. Como veremos más adelante, hay muchos historiadores que dicen que Jesús realmente no nació en esa fecha y que por lo tanto son, repito, esos rituales paganos o celebraciones paganas que son astronómicas. Y que digamos que para poder ampliar sí, llegar, pues, que la religión unificara a muchos más pueblos y demás, pues empezaron a sincretizar otras creencias y a cambiar ciertas festividades. Bueno, ¿otra vez se trabó esto? No. Bueno, sin embargo, Jesús, ¿quién era? Jesús, como dice también, ya en el Nuevo Testamento, evidentemente, cuando Jesús los invitó diciendo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dejando al instante las redes y dejándolo todo, le siguieron. Jesús, al comienzo, es el Cordero de Dios que limpia los pecados del hombre. Por eso, en el Pesaj, que ahorita lo miraremos, que es una celebración judía, Pesaj o Pascua es lo mismo, que significa el paso del sol o el cruce del sol del hemisferio norte, del sur al norte, pues después se volvió el pescador de hombres. Cuando Jesús nace, que es alrededor del año 0, o hace 2000 años, hace unos 2000, pues 22 años, pero realmente dice que nació entre como el año 2 o entre el año 2 y el año 7, bueno, eso no se sabe, pero en fin, hace unos 2000 años, cuando se dice que nació Jesús, astronómicamente empieza la era de Piscis. ¿Y la era de Piscis qué es? Es la era de las religiones y la fe. Jesús, pues, digamos que la religión en general no es un tema de conocimiento, sino es un tema de creencia, ¿sí? Yo creo ciegamente en otro que me dice o que me está interpretando algo, yo creo, creo ciegamente digamos, en la existencia de alguien, de un Dios, de una creencia. Entonces, repito, cuando empieza la era de Piscis, que es cuando cambiamos como otra dinámica estelar, universal, de fuerzas energéticas, como quieran llamarlo, pues empieza la era de las religiones y empieza la era ya del Salvador. Eso tiene que ver, repito, entonces con un tema astronómico que se llama la precesión de los equinoccios. Un poquito complejo de entender, pero se los explico rápidamente. Cuando sucede el equinoccio de primavera, todos los años, que es hacia el 20-21 de marzo, en el fondo de las estrellas son las constelaciones, el Sol amanece en determinada constelación, ¿sí? Cada 2000 años cambia. En la actualidad estamos aún ese punto del nacimiento del año natural o de la primavera está sucediendo en el símbolo, perdón, en la constelación de Piscis. Algunos dicen que ya está en la constelación de Acuario, pero no. Por eso ya desde hace unos 50 años, 60 años, 70 dicen que ya estamos en la constelación de Acuario y empezó todo ese tema de
la nueva era y todo ese tipo de cosas. Pero aún estamos en la constelación de Piscis, que es la era de Jesucristo. En unos 300 años, astronómicamente, vamos a pasar a la era de Acuario y ya les voy a mostrar eso, cómo nos lo muestran en la Biblia. Entonces, no en vano, muchas de las simbologías religiosas aluden como a los pescados. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las mitras de los papas es una boca de un pez, ¿sí? Es una boquita de un pez. Y tienen otras relaciones interesantes. Esta simbología que significa IHS, pues si vemos es un sol, básicamente. Es una palabra griega que se pronuncia yes. Y yes, si uno se pone a investigar etimológicamente y se mete en los libros antiquísimos, significa sol y también significa Jesús. Yes es Jesús y yes es sí, y sí es el sol. ¿Ok? Entonces digamos que ahí está puesto, pero uno como que pues como no sabe como la historia del tema, pues no entiende la correlación. Hay un versículo que habla de que Jesús bueno, se bautiza en la cabeza, que es Aries, ¿no? La bautiza San Juan el Bautista en la cabeza, Aries es la cabeza del año. Y también que le limpiaba los pies o a él se los limpiaron, o él después se los limpiaba como a un vagabundo o a alguien, a un desvalido, bueno, no me acuerdo. Que es una práctica que hacen los papas, ¿no? La hacen ahí no sé cada cuánto, y entonces pues gente que tiene problemas, que está enferma, tales, le limpian los pies. ¿Por qué los pies? Ah, bueno. Y en la Semana Santa, en nuestra actualidad y en nuestra religión cristiana, ¿qué sacrificamos? ¿Y qué se convierte en el cuerpo de Dios? El Cordero de Dios antes era el cuerpo de Jesús o de un Salvador, ¿no? Y en la actualidad, pues, lo que sacrificamos son los peces y los panes, o el trigo, que es la simbología de Jesucristo. Porque, pues, los peces son los animales del signo de Piscis, ¿sí? Son los animales del signo de Piscis. Bueno, si nos vamos un poco más para atrás, el tema de las eras astrológicas, hace unos 4000 años, cuando estábamos en el Éxodo, entonces hay un versículo que dice, del Éxodo, dice, Aarón reunió entonces los aros de oro de los israelitas, construyó un becerro construyó un becerro con el oro fundido, y ellos que exigieron dioses declararon, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. No sé si se acuerdan un poquito de esa historia, pero mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, creo que era, Sinaí es el monte de la luna, de hecho, Sin significa luna, y estaba recibiendo las tablas sí, los 10 mandamientos, pues como se demoró el resto, entonces dijeron, bueno, ¿a quién vamos a adorar? Tales, y hicieron un becerro de oro. Y cuando Moisés está hablando con Dios, Dios le dijo, oiga, mire que por allá abajo estos están adorando a otro Dios, están adorando a estatuas, a cosas que yo no he dicho que se puede, entonces pues vaya y tal. Entonces listo. Entonces cuando llegó, eh, pues digamos que les tocó dejar la parranda en la que estaban y adorar el becerro de oro. ¿Qué es el becerro de oro? El becerro de oro en esa época era la era de Tauro, que era donde se sacrificaban también vacas, ¿sí? La era de Tauro, que también tiene que ver mucho con una deidad egipcia que es Hathor, que tiene que ver mucho también con la constelación de Tauro. En esa época, Tauro tiene que ver un poquito con la agricultura, con la necesidad de establecerse en un territorio. Entonces, no en vano, ellos estaban buscando, pues estaban migrando, eran nómadas, pero estaban buscando un destino prometido. Es decir, oiga, ya queremos es establecernos en algún lugar. Y desde la ciencia astrológica, Tauro es el signo del tener o del establecerse en ciertos lugares. ¿Listo? Entonces, antiguamente,
en otras comunidades, aparte de los israelitas, adoraban a otros dioses y uno de esos dioses era la vaca sagrada o el becerro de oro. Bueno, si nos vamos por ahí unos 6.000 años antes, en el Génesis, con la historia de Caín y Abel, que eran prácticamente dos gemelos, no eran gemelos, pero bueno, eran hermanos. Entonces dice, en cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicados, poblad en abundancia de la tierra y multiplicados en ella. Que se lo dice a Adán y Eva. Entonces, pues tienen primero a dos hijos. ¿Cómo iban a poblar la tierra? Pues ni idea, porque había una mujer, un papá y dos hijos. Pero bueno. Y resulta que, no sabemos la historia de Caín y Abel, pues Caín mata a Abel. Es decir, hay otro sacrificio. ¿Sí? Esa era del Génesis nos está hablando de la era de cuando sucedía la primavera o el equinoccio de primavera en la constelación de Géminis. Géminis en la astrología, ¿qué es? Es el signo de la multiplicación. Pues la palabra Géminis viene de gemelos, viene y tiene que ver con la germinación. La germinación es que es la multiplicación de la naturaleza, ¿sí? Entonces era la época donde seguramente no había muchos humanitos y empezaron a poblar y a mezclarse y a poblar la tierra, ¿sí? Bueno. Se dice que Jesús nació entre marzo y abril realmente, mes de Aries, el mes de el Cordero del Carnero de Dios. Pero también dice que puede haber nacido en septiembre, que es el mes de Virgen, es el mes de Virgo, que es el mes de la Virgen, que es el signo contrario a Piscis, el Mesías pescador de hombres. Piscis es este simbolito. El signo contrario es Virgo. El signo contrario es Virgo. Pues, perdón, que nació entre marzo y abril, es decir, puede haber nacido en Aries, entre Piscis o en Aries. Entonces, el signo contrario, pues es el signo de Virgo o de la Virgen. Pues obviamente el pescador de hombres o la era de Piscis, cuando el sol está en este, pues claro, el sol está contrario al signo de Virgo, ¿sí? Sin embargo, Virgo, perdón, y dicen en la historia bíblica que Jesús nace en el pueblo de Belén. La palabra Belén viene de un vocablo hebreo que significa la casa del pan. El signo de Virgo es, no sé si ustedes han visto la simbología una de las simbologías de Virgo, que es como una mujer con unas espigas de trigo o de cereales, porque antiguamente en la época de Virgo, que era al final del verano, era donde estaba lista la cosecha, y que era la cosecha, pues los cereales ya estaban secos por el verano y ya podían recoger la cosecha para hacer ¿qué? Levadura, pan y demás. Alias, Virgo es la casa del pan. Virgo es la casa del pan. ¿Qué hacemos nuevamente en Semana Santa? En teoría o antiguamente, ¿cómo celebraban la comunión o la última cena? Pues con pan, Virgo, y con pescados Piscis. Y acuérdense que el pescado es la simbología del cuerpo de Cristo, ¿sí? Es decir, eso también tiene que ver en todas las religiones que son como medio carnívoras, es un tema y todo extraño, pero es como comerse la energía del sol. De hecho, no en vano, pues nosotros nos alimentamos de sol, ¿no? Las plantas sintetizan la luz, la, la retienen, los animalitos se comen las plantas, los herbívoros se comen las plantas, nosotros nos comemos a las plantas y a los animales y todo es como, entonces es una cadena alimenticia, pero básicamente lo que estamos es comiendo luz. Luz cada vez más densa. Evidentemente cuando ya es de animales y todo eso, pues la luz es densísima. Por eso en teoría dicen pues, que comer carne no es tan chévere, que uno debe comer más temas más light o más sanos, porque pues digamos como que no han pasado por tantos procesos
de tergiversación de la luz o de quitarle como ese poder al alimento. Bueno, entonces esto es lo que les mostraba, no los voy a complicar con eso, pero esto es una de de las probables fechas que dicen que cuando nació Jesús, que realmente nació en el signo de Piscis, hace lo que les dije, aproximadamente unos 2 años, y el signo contrario, el signo de Virgo. Otros dicen que nace en el signo de Aries, el Cordero de Dios que limpia los pecados del hombre, ¿sí? Donde sin embargo también habían varios planetas en ese momento, cuando dicen que nace también en el signo de Piscis. Bueno, si se van dando cuenta, pues Jesús en la Biblia representa como al menos 2 animales, ¿sí? O 3, contando Capricornio, el chivo expiatorio. Y bueno, y Leo, que también tiene como, creo que algunos versículos relativos con eso. Bueno, esta es otra fecha donde dice que nació en Belén, en Virgo, y el signo contrario, Piscis. Bueno, no sé si ustedes están familiarizados con el cuadro de la Última Cena de Da Vinci. Da Vinci era un esotérico, el macho, masón de todo, y todos los esotéricos y masones tenían ese conocimiento prohibido que era lo que les digo, el evangelio de los cielos, que realmente era una ciencia. La religión es ciencia, es una vaina muy compleja de entender, pero es ciencia, y nos está hablando de astronomía. Y entonces ese cuadro lo que pinta es a Jesús con sus 12 apóstoles, y los pintan en grupitos de A3. Pues básicamente ahí lo que nos está contando es el ciclo de la naturaleza y los signos del zodiaco. Hay 12 signos del zodiaco que se dividen de A3 por cada estación, ¿sí? Y pues ya hay estudiosos entonces que saben entonces que, no sé, que Mateo es Leo, bueno, eso ya aquí no sale, pero eso lo establece. Obviamente Jesús está a la mitad porque él es el sol, ¿sí? Aquí es, algunos lo pintan desde acá y otros desde acá. Aquí están pintando la primavera a la izquierda con estos 3 discípulos. Después el verano con estos 3, el sol, después el otoño con estos 3 y el invierno con estos 3. Realmente es al revés. Aquí empieza la primavera y aquí termina el invierno. ¿Por qué razón? No lo dice Da Vinci en su pintura. Si se dan cuenta, aquí hay luz y aquí está oscuro. Entonces esto significa que aquí es la porción de luz del año y esta es la porción de oscuridad del año. Y pues evidentemente Jesús o el sol, siendo el protagonista de todo el zodiaco. ¿El sol qué es? O los signos del zodiaco. Repito, los signos del zodiaco son 12 momentos o 12 subestaciones del año dadas por cuánta luz del sol o el salvador le llega a la Tierra en determinado momento del año. Y eso genera unas frecuencias electromagnéticas donde suceden cosas muy puntuales en el ciclo anual. Crecen cosas, eh, maduran cosas, se mueren cosas, se marchitan cosas, y es ese ciclo eterno. Por eso Jesús resucita, y es la historia del que siempre va a resucitar y salvar pues a la humanidad. Porque el sol, repito, siempre, 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 siempre va a volver a salir y siempre nos va a salvar del invierno. Bueno, esto es lo que les contaba de un poquito complicado, pero lo de la constelación de Cáncer, del pesebre. Miren, aquí está el cúmulo del pesebre, así se llama la constelación, ese cúmulo de estrellas. Y aquí está al ladito del pesebre, Azeros boreales, Azeros australis, que tienen que ver con los burros. Más por aquí, entonces por aquí están lo de Tauro, por allá está lo de Géminis. Hay una palabra muy importante en la Biblia que se llama la Mazaroth. Chévere que los que se interesan un poquito más en el tema lo busquen. Entonces, eso es en el libro de Job, que dice
se los traduzco un poquito en español y dice algo así como que tú sabes cómo, tú sabes cómo interpretar la Mazarot en su estación, o tú puedes sacar o guiar el oso y sus hijos. Tú conoces las ordenanzas de los cielos, puedes establecer, can you establish the rule? Puedes establecer, puedes decir cómo eso rige la tierra. Entonces, pues uno lee esa vaina y no entiende nada. Pero pues, Mazarot, los estudiosos de las Biblias antiguas, significan los 12 signos del zodiaco y las 36 constelaciones asociadas al zodiaco. Hay 88 constelaciones, pero hay 33 que están cerquitas, 36 que están cerquita a las 12 constelaciones del zodiaco o los 12 signos del zodiaco, que es por donde vemos pasar el sol a lo largo del año. Cuando están hablando aquí de la osa o del oso y sus hijos, están hablando de la constelación de la osa mayor y la osa menor, que es una constelación que siempre está ahí arriba, ¿sí? En el norte, y que era una constelación mediante la cual todo el mundo se guiaba, ¿sí? Era como una señal de los cielos, para saber dónde estaba el norte, ¿listo? Entonces, en la Biblia incluso nos hablan directamente, aunque muchos no sepan, del zodiaco. El círculo de Galilea. Entonces, el Galilea era un mar, como una laguna, pues. La palabra Galilea se deriva de una palabra hebrea que es Galil, que viene de una raíz que significa roll o rueda o rodar, y que eso significa circo. El mar de Galilea, donde Jesús estaba con sus discípulos, pescó, demás, pues también nos está haciendo una referencia astronómica al cinturón zodiacal, que repito, es por donde vemos pasar el sol a lo largo del año. Un último datico. Entonces, en el Apocalipsis, en el versículo, ese sí se los debo. Entonces, dicen, el primer ser viviente, que fue una visión que tuvo, no me acuerdo quién, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volante. Entonces, aquí nos muestran como ese monstruo, ¿sí? Cabeza de becerro, de vaca, de hombre, de león y de águila. Pues eso significa que nos están hablando de hace unos 4000 años, cuando, o nos están hablando de los signos fijos del zodiaco. El toro, el león, que es Leo, el hombre, que es Acuario. El hombre es digamos que sí, la única figura masculina única de los signos del zodiaco es Acuario. Y el último es Escorpión. Escorpión en la astrología tiene 3 animales. Uno es el escorpión, otro es la serpiente y otro es el águila o el ave fénix. Entonces, por eso aquí nos muestran el águila en vez del escorpión, aunque es intercambiable. Eso nos estaban contando cuando, hace unos buenos miles y miles de años, el equinoccio de primavera pasaba en la era de Tauro, por lo tanto pasaba en el signo de Tauro, por lo tanto estábamos en la era de Tauro. Para finalizar con toda la historia de Jesús. Entonces, en el Evangelio de Lucas 20:10 se dice, y él le respondió, o sea, Jesús, he aquí que al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde uno lee esa vaina y no tiene ni idea qué están diciendo. Antiguamente, como en todas las culturas, las mujeres eran las que recogían el agua. Los hombres, eso era pecado, bueno, no sé, pero ellos estaban hechos para otras labores, digamos que, pues, más fuertes o qué sé yo. Entonces, pues, como que a muchos historiadores no les cuadraba el tema, como así que un hombre con un cántaro de agua. Bueno, pues si nos vamos a la astrología o a la astronomía o a la mitología, el joven con el cántaro de agua es la constelación de Acuario. Es la constelación de Acuario,
que es, repito, a la era astronómica, astrológica a la cual vamos a entrar. Para algunos ya estamos, repito, yo creería que sí, más astronómicamente no estamos aún. Y hay muchas alusiones al Hijo del Hombre en la Biblia. Aquí en Mateo 16:13 dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así llamaban también a Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús ya ha pasado en la Biblia como por 4 signos del zodiaco. Aries, Capricornio, Piscis y Acuario. Que repito, ¿qué significa eso? Que ya en unos años astronómicamente el equinoccio de primavera ya no va a pasar en la constelación de Piscis, sino va a comenzar a pasar en la constelación de Acuario. Y todas estas lenguaje codificado de la Biblia nos está contando, eran como unas predicciones o como unos vaticinios que nos estaban dejando los antiguos, alguien que tenía unos conocimientos muy antiguos, porque estas cosas no solo salen en la Biblia, repito, cristiana, sino también en muchas otras religiones, y nos estaban contando, oiga muchachos, les vamos avisando desde mucho tiempo antes hacia dónde nos estamos dirigiendo como humanidad. Y aquel que tenga ese conocimiento, pues puede llegar a tener el poder de utilizarlo a su conveniencia. Por eso muchas veces la astrología es usada solo por los poderosos y no por la gente del común, porque tener conocimiento es poder. Por último, les voy a mostrar unas fechas y un tema de probabilidades que es asombroso. Entonces, en Nisan 17, que repito, es casi que cercano al equinoccio de primavera, el mes de Nisan es el mes de marzo de Aries, pasan como 7 fechas importantísimas en el calendario judío o hebreo. Aterriza el arca de Noé en el monte Ararat. Los hebreos salen de Egipto. Moisés guía a los israelitas y donde se parte el Mar Rojo. Se celebra una festividad que se llamaba de las primeras frutas, ¿sí? Que simbolizaba la entrada a la tierra prometida. Se cayeron los muros de Jericó. Pasa otro tema ahí con un templo de Ezequiel. Pasa otro tema con una reina que se llamaba Esther. Y por último, resucita el Mesías. Entonces ahí por ahí unos estudios dicen las posibilidades de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de esos 8 eventos pasen en el mismo día y como en la misma cultura. O sea, yo no sé ni decir ese nombre, ¿no? De ese número, es como de 783 cuadrillones, o sea, es absolutamente imposible. ¿Qué nos están contando aquí? Que todas esas festividades es el renacimiento del sol, el Salvador. ¿Sí? La parte chévere del año. Esto también es, hace poquito lo vi, entonces dicen, pues es en una conjunción inusual, las 3 mayores celebraciones del judaísmo, el cristianismo y el islam, las 3 religiones patriarcales que vienen de Abraham, el padre de las religiones, suceden tienen lugar al mismo tiempo este año. El Pesaj, que es donde se sacrifica el Cordero de Dios. La Pascua, Pesaj y Pascua es la misma palabra, repito, eso tiene que ver con una palabra que se llama pasare o pascale, creo que significa literalmente el paso del sol de un hemisferio a otro. Y se celebra también el Ramadán. Si se dan cuenta, aquí también está la palabra ram, cordero o carnero. ¿Okay? Y que repito, pues es en el 21 de marzo, donde el sol resucita y salva a la humanidad. Todas estas construcciones megalíticas de todos los lugares del mundo, los mayas, aquí en Colombia, Stonehenge,
todas las, en China, las pirámides de Egipto, bueno, todo ese tipo de cosas eran relojes astronómicos para medir con exactitud cuándo renacía el sol, porque eso lo que les decía es, oigan, ya vuelve otra vez la vida, ya podemos salir, ya van a salir otra vez los animales, ya podemos llegar a volver a sembrar, ya podemos volver a cazar. Ta, ta, ta. Entonces eran unas señales de los cielos, con los cuales, repito, podían los humanos guiarse a lo largo del año. Y terminamos. Terminamos. ¿Tienen alguna preguntita? Por allá me preguntaron que cuándo empieza la era de Acuario, entonces era lo que les decía. Yo creo que la era de Acuario está ya, digamos que las eras se traslapan, no sé, es como cuando uno termina una relación y pues no está, pero pues todavía como que se acuerda la persona, sí, es como que está y no está. Nosotros estamos y como es tanto tiempo, estamos entre la era de Piscis y la era de Acuario. No en vano la era de las religiones y la era de las creencias pues está terminando. Las religiones están perdiendo mucho peso, ¿sí? Y estamos llegando a la era de Acuario, que es la era de, yo sé que es la era del conocimiento, de la tecnología, de los viajes espaciales, de la nanotecnología, de la energía oscura, bueno, de todos los temas de progreso y ciencia. Astronómicamente, repito, cuando eso pase matemáticamente, va a pasar alrededor de unos 300 años. Pero eso ya se va sintiendo. Eso ya se va sintiendo. ¿Ok? O bueno, ya se siente. De hecho, pues ya estamos en unos saltos cuánticos a nivel de progreso tecnológico en los últimos pues 50 años, pero ya cada vez, cada año, pues salen unas cosas impresionantes que uno no tiene ni idea, pues que ya están cambiando literalmente el rumbo de la humanidad. Que después va a empezar el tema del transhumanismo, el tema de descargar la conciencia en un computador, de migrar a otros cuerpos, bueno, un sinfín de cosas ahí ya que de pronto después les haré una charla al respecto. O sea, ¿tú crees que el transhumanismo es algo que viene o que va a pasar? No es una cosa que ha venido pasando en todo este tiempo. No, o sea, ya va a pasar realmente, como O el sea, está merge. la teoría, pero no ha estado ya pues como puesto en práctica. No, ya está empezando, pero no todavía, pero ya en unos años, o sea, Eso es el merge de la pensado. máquina con el humano. Eso es Ok. el transhumanismo. Sí, sí, sí. Y seguramente la deshumanización del humano, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Ok? Ok, ok. Bueno, yo voy a leer más sobre lo que dijiste ahí de Mazarot. Ok. Suena muy interesante. Y bueno, y Acuario también tiene que ver con todos los temas que estamos viviendo, que es el tema de la ideología de género. Porque Sí. el símbolo de Acuario también tiene que ver con una historia de un príncipe que se llamaba Ganímedes. Y Ganímedes era como bisexual. Pues de hecho se volvió el amante de Júpiter. Y Júpiter lo abdujo. Entonces también tiene que ver con todos los temas de extraterrestres y todo ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, la era de Acuario es la era como del androginio. ¿Sí? Ok. Va a estar mal tomada o está siendo mal tomada desde mi punto de vista. Pero más adelante lo que va a suceder es que se va a aceptar lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, porque somos polaridades. Sin las polaridades, pues no existe nada. ¿Sí? Pero pues vamos a tener como eso integrado, a pesar de que hayan hombres y mujeres. Otros dicen que no, pues que también de hecho vamos como a a esas formas en que pintan a los aliens, en especial a los aliens grises, que son asexuados. Entonces, pues como nos vamos a deshumanizar tanto y está pasando todo esto, en algún momento nos vamos a tirar la sexualidad, el cuerpo y todo, pues vamos a ser ni hombre ni mujer, tales, y vamos a parar de reproducirnos. Y de pronto eso podría ser el fin de la especie humana, porque acuérdense que siempre se sacrifica a alguien, ¿no? Si estamos en la era de Acuario, que es la era del hombre, pues ¿a quién sacrificarían? Pues al hombre. Pero bueno, Sí. eso ya son proyecciones, Eso ya no nos va a tocar. ya nos va a tocar, eso son Sí, disertaciones filosóficas sí, sí. o predicciones que uno podría llegar a hacer.
Bueno, ¿alguien quiere decir algo, comentar algo, agregar algo? ¿O ya quieren ir a comer o a dormirse? Bueno, pues nada, entonces no siendo más, muchas gracias a todos por su participación. Ojalá les haya gustado el tema y nuevamente los estaré invitando por ahí a otras charlas. Listo, se hace Muchas una. gracias, Me súper encanta, interesante. gracias. Hasta Nos luego, vemos. Gracias, Sebas, mil gracias. Chao. que estén bien. Chao. Gracias.